Hola queridos suscriptores, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde siempre les traemos las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una revelación que va a dejarlos completamente sorprendidos sobre uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana. Fernando Colunga, el actor que conquistó millones de corazones, tiene una historia oculta que muy pocos conocen y que finalmente saldrá a la luz en este video exclusivo. Antes de comenzar con esta revelación impactante, no olviden darle like a este video si les está gustando el contenido, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna noticia exclusiva del mundo de las celebridades, y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede con sus artistas favoritos. La triste noticia que vamos a revelar hoy sobre Fernando Colunga cambiará completamente la forma en que ven a este icónico actor, así que prepárense porque lo que están a punto de escuchar los va a impactar profundamente. Sin más demora, comencemos con esta historia extraordinaria que ha permanecido en secreto durante demasiado tiempo. El mundo del entretenimiento mexicano se vio conmocionado cuando Fernando Colunga, el galán indiscutible de las telenovelas, tomó una decisión que nadie esperaba. La noticia que sacudió a sus millones de seguidores no fue precisamente lo que los rumores habían estado circulando durante meses. Mientras las redes sociales bullían con especulaciones alarmantes sobre su estado de salud, la realidad detrás de su repentina desaparición de los reflectores era completamente diferente. Los fanáticos que habían crecido viendo sus interpretaciones magistrales en producciones icónicas no podían creer lo que estaban presenciando. La tristeza no provenía de una enfermedad terminal como muchos temían, sino de una decisión personal que reflejaba la complejidad de vivir bajo el escrutinio público constante. Esta revelación cambiaría para siempre la percepción que el público tenía sobre uno de los actores más queridos de la televisión latinoamericana. La noticia real era mucho más profunda y personal de lo que cualquier titular sensacionalista podría haber capturado. La industria televisiva mexicana perdió a uno de sus pilares fundamentales cuando Colunga anunció su alejamiento temporal de las producciones. Sus compañeros de trabajo describían a un hombre agotado física y emocionalmente, cansado de las constantes especulaciones sobre su vida íntima. Durante décadas había mantenido una imagen impecable, siendo el profesional que nunca fallaba, el galán que siempre cumplía con su palabra. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta se escondía un ser humano que necesitaba tiempo para reencontrarse consigo mismo. La presión de mantener un estándar tan alto durante tantos años había comenzado a pasar factura en su bienestar personal. Sus allegados más cercanos sabían que esta decisión no había sido tomada a la ligera, sino que representaba una necesidad urgente de recuperar su paz interior. El precio de la fama había alcanzado un punto donde ya no era sostenible continuar sin consecuencias graves para su salud mental. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias dramáticas, habían construido un relato completamente alejado de la realidad. Fotografías donde Colunga aparecía más delgado fueron interpretadas como evidencia de una enfermedad grave, cuando en realidad reflejaban el estrés acumulado de años de trabajo intenso. Las teorías sobre tratamientos de quimioterapia circularon sin ningún fundamento, causando angustia innecesaria entre sus seguidores más leales. La maquinaria del entretenimiento había creado una narrativa ficticia que se alimentaba de la ansiedad colectiva y la preocupación genuina de quienes admiraban su trabajo. Esta situación demostró cómo la desinformación puede propagarse con una velocidad alarmante en la era digital. Los rumores se convirtieron en verdades repetidas hasta el cansancio, sin que nadie se molestara en verificar las fuentes. La tristeza real residía en observar cómo la especulación mediática podía distorsionar completamente la realidad de una persona. El verdadero motivo detrás de su retiro temporal estaba relacionado con una profunda reflexión sobre el significado de la vida y las prioridades personales. Colunga había llegado a un punto de inflexión donde necesitaba evaluar si el éxito profesional valía la pena el sacrificio de su tranquilidad personal. La pandemia de COVID-19 había servido como catalizador para esta introspección, obligándolo a enfrentar realidades que durante años había preferido ignorar. Su decisión de proteger a su familia durante este periodo crítico reveló un lado más humano y vulnerable del actor que pocos conocían. La ausencia de una pareja estable y la falta de hijos propios no significaban que no tuviera vínculos familiares importantes que cuidar. Sus padres, hermanos y seres queridos se habían convertido en su prioridad absoluta, por encima de cualquier compromiso profesional. Esta transformación en sus valores representaba una madurez emocional que pocos actores de su calibre logran alcanzar durante el apogeo de sus carreras.
La industria del entretenimiento mexicano se vio obligada a confrontar sus propias contradicciones cuando uno de sus máximos exponentes decidió alejarse voluntariamente. Las productoras que habían dependido de su carisma y talento para garantizar el éxito de sus telenovelas se encontraron sin su estrella más confiable. Los contratos millonarios, las giras promocionales y los compromisos publicitarios perdieron su relevancia cuando Colunga priorizó su bienestar por encima de las ganancias económicas. Esta decisión envió un mensaje poderoso a toda la industria sobre los límites que los artistas pueden y deben establecer. Sus colegas actores comenzaron a reflexionar sobre sus propias carreras y la sostenibilidad a largo plazo de un estilo de vida tan demandante. La valentía demostrada al romper con las expectativas establecidas inspiró a otros profesionales del medio a reconsiderar sus propias prioridades. El impacto de esta decisión trascendió lo personal para convertirse en un momento definitorio para toda una generación de artistas. Las reacciones del público revelaron la conexión emocional profunda que existía entre Colunga y sus seguidores a nivel internacional. Los mensajes de apoyo llegaron desde todos los rincones de América Latina, demostrando que su influencia trascendía las fronteras nacionales. Fanáticos de Brasil, donde había alcanzado un estatus casi legendario, organizaron campañas en redes sociales para expresar su comprensión y respaldo. Las cartas de admiradoras que habían seguido su carrera durante décadas reflejaban un amor genuino que iba más allá del simple entretenimiento. Muchos fans confesaron que habían crecido viendo sus telenovelas y que su ausencia representaba el fin de una era en sus propias vidas. El respeto mostrado por el público hacia su decisión demostró la madurez de una audiencia que había evolucionado junto con su ídolo. Esta respuesta colectiva probó que la conexión auténtica entre un artista y su público puede superar cualquier especulación mediática o rumor malintencionado. Los analistas de la industria comenzaron a estudiar el fenómeno Colunga como un caso de estudio sobre el agotamiento profesional en el mundo del espectáculo. Su retiro voluntario abrió conversaciones importantes sobre la salud mental de los artistas y la necesidad de establecer límites claros entre la vida pública y privada. Psicólogos especializados en celebridades identificaron su caso como un ejemplo positivo de autocuidado en una industria notoriamente despiadada. Las escuelas de actuación comenzaron a incorporar módulos sobre el manejo del estrés y la importancia del equilibrio vida-trabajo en sus currículos. Productores y directores se vieron obligados a reconsiderar sus métodos de trabajo y la presión que ejercían sobre sus talentos principales. El legado de esta decisión se extendió mucho más allá del caso individual para influir en toda la cultura laboral del entretenimiento mexicano. La tristeza inicial se transformó gradualmente en admiración por un hombre que tuvo el coraje de decir basta cuando era necesario. La evolución de Fernando Colunga de galán de telenovelas a símbolo de resistencia contra la explotación artística marcó un antes y un después en su carrera. Su historia personal se convirtió en un testimonio poderoso sobre la importancia de mantener la integridad personal en medio del éxito profesional. La decisión de priorizar su bienestar emocional por encima de las expectativas externas demostró una sabiduría que trasciende el ámbito del entretenimiento. La transformación de Fernando Colunga Olivares de estudiante de ingeniería civil a icono de las telenovelas mexicanas representa una de las historias más fascinantes de reinvención personal en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Nacido en la Ciudad de México en 1966, Colunga parecía destinado a seguir un camino completamente diferente al que eventualmente lo llevaría a la fama internacional. Su formación académica inicial en ingeniería civil reflejaba una mentalidad práctica y analítica que más tarde se convertiría en una de sus fortalezas como actor. Durante sus años universitarios, pocos hubieran predicho que este joven estudioso se convertiría en el galán más cotizado de la televisión mexicana. La disciplina y el rigor que requería su carrera de ingeniería forjaron en él un carácter metódico que aplicaría posteriormente a su preparación actoral. Sus compañeros de universidad recordarían años después a un estudiante serio y dedicado, características que definirían su approach profesional en el mundo del espectáculo. La base técnica adquirida durante estos años formativos contribuiría significativamente a su capacidad para abordar cada personaje con una precisión casi científica. La decisión de abandonar la ingeniería civil para perseguir una carrera en la actuación no fue impulsiva, sino el resultado de una profunda reflexión sobre sus verdaderas pasiones y talentos naturales. Durante sus años de estudio, Colunga había participado ocasionalmente en actividades teatrales universitarias, donde descubrió una facilidad innata para la interpretación que lo sorprendió incluso a él mismo.
Sus profesores de teatro amateur notaron inmediatamente su presencia escénica y su capacidad para conectar emocionalmente con el público. Cualidades que no podían enseñarse sino que eran parte integral de su personalidad. La lucha interna entre la seguridad económica que prometía la ingeniería y la incertidumbre emocional que representaba la actuación duró varios meses. Sus padres, comprensiblemente preocupados por su futuro financiero, inicialmente se opusieron a este cambio radical de dirección profesional. Sin embargo, la determinación de Colunga y su convicción de que había encontrado su verdadera vocación finalmente los convenció de apoyar su decisión. Esta transición marcó el inicio de un viaje que requeriría años de sacrificio y dedicación antes de alcanzar el reconocimiento. Los primeros pasos de Colunga en el mundo del entretenimiento fueron humildes pero reveladores de su carácter determinado y su ética de trabajo excepcional. Su debut en 1988 como doble de acción en la telenovela Dulce Desafío podría haber sido considerado un papel menor por muchos aspirantes a actores. Pero él lo abordó con la misma seriedad que había aplicado a sus estudios de ingeniería. Las horas de entrenamiento físico, las secuencias peligrosas y la necesidad de mantener una precisión absoluta en cada movimiento le proporcionaron una educación práctica invaluable sobre la industria televisiva. Sus compañeros de trabajo quedaron impresionados por su profesionalismo y su disposición a realizar cualquier tarea, sin importar cuán arriesgada o aparentemente insignificante pudiera parecer. Este periodo como doble de acción no solo desarrolló su resistencia física sino que también le enseñó la importancia de cada elemento en la producción televisiva. La experiencia de trabajar detrás de las cámaras le proporcionó una perspectiva única sobre el proceso creativo que pocos actores principales llegan a comprender completamente. Su respeto por todos los departamentos de producción, desde maquillaje hasta iluminación, se originaría en estos primeros años formativos. La evolución gradual de Colunga desde trabajos secundarios hasta papeles protagónicos demostró su capacidad excepcional para aprender y adaptarse a las demandas cambiantes de la industria televisiva. Cada pequeño papel que interpretaba se convertía en una oportunidad de perfeccionar su técnica y expandir su rango actoral. Los directores comenzaron a notar su versatilidad y su habilidad para sumergirse completamente en cada personaje, sin importar la duración de su aparición en pantalla. Su formación en ingeniería había desarrollado en él una capacidad analítica que aplicaba meticulosamente al estudio de sus personajes, creando biografías detalladas y motivaciones complejas incluso para roles menores. Los casting directors de Televisa pronto identificaron su potencial y comenzaron a considerarlo para papeles más sustanciales en producciones de mayor presupuesto. Su reputación como actor confiable y preparado se extendió rápidamente entre los círculos de producción más influyentes. La transición de actor secundario a protagonista fue gradual pero inevitable, impulsada tanto por su talento natural como por su dedicación incansable al perfeccionamiento de su arte. El momento decisivo en la carrera de Colunga llegó cuando los productores reconocieron que poseía esa calidad indefinible que distingue a las estrellas verdaderas de los simples actores competentes. Su combinación única de masculinidad clásica, vulnerabilidad emocional y presencia magnética lo convirtió en el candidato ideal para liderar las telenovelas más ambiciosas de la época. Las pruebas de cámara revelaron una conexión natural con la audiencia que no podía fabricarse ni enseñarse, sino que era parte integral de su personalidad. Su background en ingeniería le había proporcionado una perspectiva única sobre la resolución de problemas, habilidad que aplicaba creativamente a los desafíos interpretativos más complejos. Los escritores comenzaron a crear personajes específicamente diseñados para aprovechar sus fortalezas particulares, reconociendo que su estilo distintivo podía elevar cualquier material. Su capacidad para equilibrar la intensidad dramática con momentos de humor genuino lo distinguió de otros actores de su generación. La industria había encontrado no solo un nuevo galán, sino un artista completo capaz de anclar producciones multimillonarias. Las primeras producciones protagonizadas por Colunga establecieron los cimientos de lo que se convertiría en una carrera legendaria en el mundo de las telenovelas. Su interpretación en cada nuevo proyecto demostraba una evolución constante, refinando su técnica mientras mantenía la autenticidad emocional que había capturado inicialmente la atención del público. Los ratings excepcionales de sus telenovelas no eran coincidencia, sino el resultado directo de su habilidad para crear personajes que resonaban profundamente con audiencias diversas. Su approach metódico, heredado de su formación ingenieril, le permitía analizar las motivaciones de sus personajes con una profundidad que pocos actores de telenovelas lograban alcanzar.
Los críticos comenzaron a reconocer que Colunga había elevado el estándar de actuación en el género, aportando una sofisticación psicológica previamente ausente. Sus compañeras de reparto consistentemente elogiaban su generosidad como actor y su capacidad para elevar las performances de todo el elenco. El éxito comercial se combinaba con el respeto artístico, una rara combinación en el mundo del entretenimiento popular. La consolidación de Fernando Colunga como el galán definitivo de su generación representó la culminación de años de trabajo sistemático y perfeccionamiento constante de su arte. Su capacidad para reinventarse en cada nueva producción mientras mantenía los elementos esenciales que definían su estrellato demostró una inteligencia artística excepcional. La vida privada de Fernando Colunga se convirtió en territorio de caza para periodistas, paparazzi y especuladores mediáticos que transformaron su natural reserva en el combustible perfecto para teorías conspirativas y rumores infundados. Durante más de 2 décadas de carrera estelar, su decisión consciente de mantener separada su vida pública y personal fue interpretada por muchos como evidencia de secretos oscuros que necesitaban ser descubiertos. La industria del entretenimiento, siempre hambrienta de escándalos y revelaciones sensacionalistas, encontró a la discreción de Colunga un misterio irresistible que alimentar. Sus apariciones públicas cuidadosamente controladas y su negativa sistemática a discutir detalles íntimos de su vida personal fueron percibidas no como una elección legítima de privacidad, sino como una invitación abierta a la especulación. Los medios de comunicación desarrollaron una obsesión particular con su estado civil, analizando cada fotografía, cada entrevista y cada interacción social en busca de pistas sobre su orientación sexual. La ausencia de romances públicos confirmados y su soltería prolongada se convirtieron en los elementos centrales de una narrativa que la prensa construyó sin su consentimiento ni participación. Las especulaciones sobre la sexualidad de Colunga alcanzaron niveles de invasión que trascendían cualquier justificación periodística legítima, revelando aspectos perturbadores sobre cómo la sociedad consume y procesa la vida privada de las figuras públicas. Revistas de espectáculos dedicaban portadas completas a investigaciones sobre su vida amorosa, empleando metodologías que incluían análisis del lenguaje corporal, interpretación de gestos y testimonios anónimos de supuestos conocidos. La lógica perversa detrás de estas especulaciones sugería que cualquier hombre exitoso, atractivo y soltero debía necesariamente estar ocultando algo significativo sobre su identidad sexual. Fotógrafos especializados en celebridades lo seguían incansablemente, esperando capturar alguna imagen comprometedora que pudiera respaldar las teorías circulantes. Sus amistades masculinas fueron escrutinadas con una intensidad microscópica, transformando relaciones profesionales y personales normales en supuestas evidencias de romances secretos. La industria del chisme había creado un ecosistema completo alimentado por la curiosidad morbosa del público sobre la vida íntima de su ídolo. Este fenómeno reveló aspectos preocupantes sobre los límites éticos del periodismo de entretenimiento y la voracidad del consumo mediático. La persistencia de estos rumores durante años demostró cómo la repetición constante puede transformar especulaciones infundadas en verdades ampliamente aceptadas por segmentos significativos del público. Programas de televisión matutinos, columnas de espectáculos y sitios web especializados en chismes de celebridades perpetuaron estas teorías sin ofrecer jamás evidencia concreta que las respaldara. La ausencia de desmentidos oficiales por parte de Colunga fue interpretada como confirmación tácita, ignorando completamente su derecho fundamental a la privacidad personal. Bloggers y influencers de redes sociales encontraron en estas especulaciones contenido fácil que generaba engagement y comentarios controvertidos. La comunidad LGBTQI se dividió entre quienes celebraban la posibilidad de tener un ícono gay en el closet y aquellos que criticaban la presión mediática para forzar revelaciones personales. Psicólogos especializados en comportamiento de celebridades comenzaron a señalar el daño potencial que esta especulación constante podía causar tanto al individuo como a la sociedad en general. El caso Colunga se convirtió en un estudio de caso sobre los límites éticos de la curiosidad pública y las consecuencias de la invasión mediática sistemática. El impacto de estas especulaciones en la carrera profesional de Colunga fue complejo y multifacético, afectando tanto las oportunidades que se le ofrecían como la manera en que el público consumía su trabajo artístico. Algunos productores, preocupados por la controversia potencial, comenzaron a considerar cuidadosamente si asociar sus producciones con un actor rodeado de tanto escrutinio mediático valía la pena los riesgos. La audiencia femenina, tradicionalmente su base de fanáticos más leal,
mostró reacciones divididas entre quienes permanecían inquebrantablemente devotas y aquellas que cuestionaban la autenticidad de sus interpretaciones románticas. Sus escenas de amor en telenovelas fueron analizadas obsesivamente por críticos que buscaban señales de incomodidad o falta de química genuina con sus coprotagonistas femeninas. Directores de casting admitieron privadamente que consideraban el factor controversia al evaluar a Colunga para ciertos roles, especialmente aquellos que requerían una credibilidad heterosexual incuestionable. La presión constante de demostrar su masculinidad heterosexual en cada aparición pública añadió una carga emocional significativa a su ya demandante carrera. Paradójicamente, la especulación intensificó su atractivo para ciertos segmentos del público, creando una dinámica fan compleja donde el misterio aumentaba su appeal. La respuesta de Colunga a estas especulaciones persistentes reveló una estrategia de manejo de crisis que priorizaba la dignidad personal sobre la satisfacción de la curiosidad pública, estableciendo un precedente importante para otros artistas en situaciones similares. Su silencio calculado no era pasividad, sino una decisión consciente de no participar en un juego mediático que consideraba fundamentalmente injusto e invasivo. En entrevistas profesionales, desarrolló la habilidad de redirigir conversaciones hacia temas relacionados con su trabajo, evitando hábilmente las preguntas personales sin parecer grosero o evasivo. Sus representantes trabajaron incansablemente para controlar la narrativa, limitando el acceso de medios conocidos por sensacionalismo y priorizando outlets que respetaran límites profesionales. La estrategia incluía apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas que proyectaban confianza y normalidad sin proporcionar munición adicional para especuladores. Sus colegas del medio expresaron admiración por su manejo elegante de una situación que habría destruido la compostura de muchos otros artistas. Este approach demostró que era posible mantener una carrera exitosa sin capitular completamente a las demandas invasivas de la cultura de celebridades. El costo personal de mantener esta fachada de impermeabilidad durante años se manifestó en aspectos de su vida que el público nunca llegó a presenciar completamente. Amigos cercanos describirían después el peso emocional que llevaba, la constante vigilancia que requería cada aparición pública y el impacto en sus relaciones personales genuinas. La necesidad de proteger no solo su propia privacidad sino también la de cualquier persona románticamente involucrada con él creó barreras adicionales para establecer conexiones íntimas auténticas. Sus círculos sociales se redujeron progresivamente a un núcleo de personas de confianza absoluta, limitando su mundo personal a un grupo cada vez más pequeño de confidentes leales. Las actividades cotidianas que la mayoría de las personas dan por sentadas se convirtieron en ejercicios de planificación logística para evitar situaciones que pudieran malinterpretarse. La espontaneidad desapareció casi completamente de su vida personal, reemplazada por una hipervigilancia constante sobre cómo cada acción podría ser percibida y reportada. La decisión de Fernando Colunga de finalmente romper su silencio sobre su vida personal representó un momento watershed no solo en su carrera, sino en la evolución de las relaciones entre celebridades y medios en México. Después de décadas de mantener una política inquebrantable de privacidad, su aparición en el programa Noche de Luz marcó un antes y un después en cómo el público percibía tanto al hombre detrás del personaje como los límites éticos de la especulación mediática. La decisión no fue impulsiva sino el resultado de una reflexión profunda sobre el costo acumulativo del silencio y su deseo de recuperar control sobre su narrativa personal. Sus declaraciones cuidadosamente medidas revelaron a un hombre que había llegado a términos con las contradicciones inherentes de vivir como figura pública mientras mantenía valores privados. La honestidad con la que abordó temas previamente tabú demostró una madurez emocional forjada por años de presión externa y autoexamen interno. Su revelación sobre ser un hombre de carácter difícil no era una confesión de defectos, sino una declaración de autenticidad que desafiaba las expectativas de perfección asociadas con su estatus de galán. Este momento de vulnerabilidad pública paradójicamente fortaleció su imagen, mostrando que la verdadera fuerza residía en la capacidad de ser genuino. Las implicaciones de su confesión sobre el matrimonio y los compromisos formales resonaron mucho más allá del ámbito del entretenimiento, tocando fibras sensibles en una sociedad que tradicionalmente equiparaba el éxito personal con el estatus marital y la paternidad. Su declaración de que el matrimonio simplemente ya no forma parte de sus planes de vida desafió normas sociales profundamente arraigadas sobre lo que constituía una vida plena y exitosa. Esta honestidad brutal sobre sus prioridades personales liberó a toda una generación de fanáticos que habían internalizado presiones similares sobre conformarse a expectativas sociales tradicionales.
Sociólogos y psicólogos identificaron sus declaraciones como un ejemplo poderoso de cómo las figuras públicas pueden influir positivamente en la redefinición de normas sociales. Su admisión implícita de que había elegido la carrera sobre la familia tradicional abrió debates importantes sobre los sacrificios requeridos para el éxito profesional extremo. La falta de defensas o justificaciones en sus declaraciones demostró una aceptación madura de sus decisiones de vida, sin necesidad de validación externa. Esta postura influyó en discusiones más amplias sobre la diversidad de caminos válidos hacia la realización personal. La reacción inmediata del público a estas revelaciones fue sorprendentemente positiva, sugiriendo que la audiencia había estado esperando esta honestidad durante años y estaba preparada para aceptar una versión más compleja de su ídolo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo que celebraban su coraje para ser auténtico, contrastando marcadamente con las especulaciones negativas que habían circulado durante décadas. Fanáticos de todas las edades expresaron alivio de finalmente conocer al verdadero Fernando, sin las capas de misterio que habían definido su imagen pública durante tanto tiempo. La transparencia demostrada en estas declaraciones generó un nuevo tipo de conexión entre el actor y su audiencia, basada en la honestidad mutua más que en la adoración ciega. Críticos de entretenimiento que habían perpetuado rumores durante años se vieron obligados a reevaluar sus métodos y reconocer el daño potencial de sus especulaciones. La madurez emocional evidente en su manejo de temas sensibles estableció un nuevo estándar para cómo las celebridades podían abordar la presión mediática. Sus palabras resonaron particularmente entre hombres de mediana edad que se identificaron con sus reflexiones sobre prioridades cambiantes y la redefinición del éxito personal. El respeto ganado a través de esta honestidad valiente superó cualquier capital de simpatía perdido por revelar aspectos menos perfectos de su personalidad. El timing de estas revelaciones coincidió estratégicamente con una época de su vida donde había alcanzado la suficiente seguridad financiera y estabilidad profesional para permitirse ser completamente honesto sin temer consecuencias catastróficas para su carrera. La libertad económica que había construido a través de décadas de éxito le proporcionó el lujo de priorizar la autenticidad sobre la comerciabilidad. Una posición que pocos artistas en etapas más tempranas de sus carreras pueden permitirse. Sus inversiones inteligentes y su manejo conservador de las finanzas personales habían creado una base sólida que le permitía tomar decisiones basadas en valores personales más que en necesidades económicas inmediatas. Esta independencia financiera se convirtió en independencia emocional, liberándolo de la necesidad de mantener una imagen que ya no reflejaba su realidad interna. Los empresarios del entretenimiento reconocieron que estaban presenciando la evolución de un artista que había trascendido la necesidad tradicional de complacer a todos los segmentos del mercado. Su capacidad de tomar riesgos calculados con su imagen pública demostró una sofisticación empresarial que complementaba su talento artístico. La lección implícita para artistas más jóvenes era clara. La verdadera libertad creativa y personal requería primero asegurar la independencia económica. Esta realización práctica añadió una dimensión adicional a su legado como modelo de longevidad profesional inteligente. La influencia de estas declaraciones se extendió mucho más allá del ámbito del entretenimiento mexicano, inspirando conversaciones importantes en toda América Latina sobre masculinidad, éxito y autenticidad personal. Académicos especialistas en estudios de género identificaron sus comentarios como un ejemplo significativo de cómo las figuras masculinas prominentes podían desafiar estereotipos tradicionales sin sacrificar su credibilidad o atractivo. Sus reflexiones sobre ser un hombre de carácter difícil fueron interpretadas por algunos como una admisión refrescante de imperfección humana en una cultura que tradicionalmente exigía que los hombres proyectaran fortaleza inquebrantable. Terapeutas familiares comenzaron a citar su caso como ejemplo de cómo la presión social para conformarse a normas tradicionales podía ser contraproducente para el bienestar individual. La honestidad sobre sus limitaciones personales paradójicamente aumentó su atractivo para audiencias que estaban cansadas de la perfección artificial promovida por las redes sociales. Sus declaraciones contribuyeron a una conversación cultural más amplia sobre la redefinición de la masculinidad en el siglo XXI. El impacto se sintió especialmente en comunidades donde las expectativas tradicionales sobre el matrimonio y la paternidad ejercían presiones particulares sobre los hombres exitosos. La decisión de Colunga de abordar directamente los rumores sobre su sexualidad, sin confirmar ni negar las especulaciones, representó una masterstroke de manejo de imagen que simultáneamente satisfizo la curiosidad pública mientras mantenía su derecho a la privacidad.
Su approach sofisticado evitó tanto la negación categórica que podría haber ofendido a seguidores LGBTQI como la confirmación que habría cambiado fundamentalmente su brand comercial. La elegancia con la que navegó este territorio minado demostró años de reflexión sobre cómo manejar un tema que había definido gran parte de la especulación mediática sobre su vida. Y así llegamos al final de esta revelación impactante sobre Fernando Colunga que estoy seguro los ha dejado completamente sorprendidos. Esta triste noticia que muy pocos conocían nos demuestra que detrás de las cámaras, nuestros actores favoritos enfrentan realidades muy diferentes a las que vemos en pantalla. La historia de Colunga es un testimonio poderoso sobre los sacrificios y las decisiones difíciles que los artistas deben tomar en sus vidas personales. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este video tan especial. Sus comentarios son fundamentales para nosotros, así que no olviden dejarnos saber qué opinan sobre esta revelación en la sección de comentarios aquí abajo. Cada uno de sus mensajes es leído y valorado por nuestro equipo. Si este contenido exclusivo les pareció interesante y revelador, regálenle un like al video para ayudarnos a llegar a más personas que también admiran a Fernando Colunga. Compartan este video con sus amigos y familiares para que ellos también conozcan esta historia extraordinaria. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones exclusivas del mundo del espectáculo.